Buenos días, hermanos. Buenos días a nuestros hermanos que están a través de los aparatos conectándose con nosotros para el único fin de tomar el alimento espiritual que nos hace sentirnos bien. Comemos un alimento sólido para nuestro cuerpo, para tener energía, para tener fuerza. Pero el alimento espiritual es más allá de todo esto. Estamos bien espiritualmente, nuestro cuerpo está bien. Y nos motiva y nos da confianza y fe en el Señor. Y es una bonita costumbre que vamos adquiriendo a través de la palabra del Señor, a través de este libro que he plasmado para que nosotros conociéramos de él. Hoy voy a hablar de un hombre que muy importante, todos son importantes, pero hoy me toca hablar de este hombre. El nombre de él se llama Saulo. Era un hombre que dice que fue hijo de fariseo, pero de madre desconocida. En aquel tiempo, cuando el Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo, aparece este hombre y a todos los discípulos de Jesucristo, a todos los que andaban en ese movimiento, pregonando. En aquel tiempo era muy peligroso andar predicando la palabra del Señor o creyendo en el evangelio de él. Arriesgaban la vida uno, arriesgaban la vida con solo el hecho de una sospecha de que creías en él, podías perder la vida. Hoy en la actualidad pues hay más libertad, no es como antes. Y aquí en México pues tenemos muchas libertades de religiones y de cultos, pero todavía en algunos países por aquel lado, donde andaba el Señor, yo creo que es peligroso todavía creer en Él y predicar su nombre, predicar su evangelio. Este hombre llamado Saulo se dio a la idea de perseguir a toda esta gente que andaba predicando a Cristo. Y como él era hijo de fariseo, pues era seguro que era claro que no estaba conforme. Y él se dio la tarea de exterminar a esa gente. Vamos a ir aquí a Hechos 1, 8:1. Hechos. Ya. Okay. Pero le voy a leer un poquito más arriba para ver dónde aparece este hombre. Aquí el 7, Hechos 7:54. Un poquito más arriba para empezar a tomar color a la cosa. 7:54, remita el 8:1. Ok. Antes que esto andaba un
un discípulo del Señor llamado Esteban, predicando dando el nombre del Señor y el Evangelio. Dice aquí en el 8:54, en el 7:54, cuando Esteban estaba afuera diciendo, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y cogieron los dientes contra él, los judíos, que eran los judíos, que estaban oyendo a este hombre que estaba hablando del Señor, y se crujían los dientes contra él, y perdonando la comparación, pero cuando hemos visto que un animal como un perro nos quiere atacar o algo, gruñe y los dientes los tiene presionados así como queriendo pegar la mordida, ¿no? Y yo pienso que estos hombres, estos judíos, así estaban, llenos de ira y de coraje y con ganas de irse sobre él por las cosas que estaba diciendo, porque para ellos lo que él decía era como una blasfemia, era algo que estaba anormal, que estaba él usurpando el nombre del Señor. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Señor, de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, estos hombres ya no pudieron aguantar más, porque dice, está hablando del Señor, se atreve a hablar de Él y que lo está viendo. Eso no está bien, merece la muerte. ¿Saben? Entonces ellos, ya dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Es como cuando alguien nos está hable, y uno ya se enfada y se tapa los oídos y dice uno, cállate ya, es demasiado lo que nos están diciendo. Y ellos se taparon así, se taparon los oídos y se fueron sobre él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron la ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí aparece este hombre, Saulo. Y como dice, pusieron la ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No sé si han visto algunas películas, por ejemplo, de algunos prisioneros que se escapan, ¿no? Y van sobre ellos a buscarlos y toman la ropa de esos prisioneros y se la dan a los sabuesos. Los sabuesos la huelen, tratan y se graban el humor de esa persona y van y lo siguen. Y van sobre ellos. Y yo pienso, me imaginé así que a Saulo le aventaron las ropas así, ¿no? Y él las tomó, o las vio y dijo, este es mi trabajo, este va a ser mi trabajo y todo el que huele a cristiano, pues no sé, no tiene que perseguir, ¿verdad? Perseguirlo y encarcelarlo, porque esa idea tenía él, ¿verdad? Y ahí estaba él viendo cómo estaban apedreando a Esteban. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. ¿Qué tanta fe puede tener una veces? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué límite puede llegar uno la fe del Señor, de nosotros, de Jesucristo o del Señor, que puede dar uno la vida? Aquel que cree que hay vida después de la muerte, tiene la seguridad que el Señor lo va a coger en su seno. Y a veces la muerte que les tocaba en aquel tiempo era muy dolorosa. Como morir apedrado, una muerte, está recibiendo golpe por golpe hasta que pierde un sentido. Pero Esteban no tuvo miedo. Sí tuvo miedo de que lo golpeen y que le quiten la vida. Pero él tenía la certeza de que estaba haciendo bien las cosas y que el Señor lo iba a recibir en su seno. Incluso dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Todavía tuvo el aliento de pedir al Señor por ellos. Porque, pues, como dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz, no saben lo que hacen, ignoran las cosas. Y él, Jesucristo, también les dijo, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen.
Esteban también le pidió perdón, que los perdonara y que ese pecado que estaban cometiendo entre ellos no se los tomara en cuenta por la ignorancia de las cosas. Y dice, durmió, en ese momento durmió, pues murió, ¿verdad? Y ahí estaba Saulo, y Saulo consentía en su muerte, como que estaba aprobando. Saulo estaba aprobando la muerte de Esteban. Y yo creo, imaginando, dice, todo el que perdona ese nombre va a ser así. Y yo me voy a encargar de eso. Yo voy a hacer lo posible por acabar con ese movimiento, con esta gente. Y así, yo creo que decía Saulo, así merecen morir. Por blasfemiar, porque ellos creían que era una blasfemia, que era un movimiento que iba a terminar, que no iba a tener futuro. Entonces Saulo dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Lo que dice en aquellos días, no, yo creo que quiere decir que en aquel tiempo, no ese momento en que murió Esteban. En aquellos tiempos empezó la persecución por medio de Saulo, y persiguieron a toda esta gente. Y Saulo asolaba las iglesias, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Saulo, a Esteban, que hicieron un gran llanto sobre él. En ese momento, la gente lo rodeaba y que era partícipe de lo que creían en Esteban, se juntaron y hicieron sepultura y hicieron un duelo por él. Y ahí empezó la tarea de Saulo. Y Saulo empezó a asolar las iglesias y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Él estaba muy satisfecho de lo que estaba haciendo Saulo y él va a ver la conversión de Saulo. Si gustan, pasamos a Hechos 9:1 para leer un poco sobre él. Yo creo ya que ya había pasado un buen tiempo, porque empieza así, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pues Saulo, siendo hijo de fariseo, tenía influencia por él y por su padre, y era fácil para él ir con otro sacerdote de otras ciudades y pedir referencia, pedir permiso. Y a ellos pues les interesaba, a ellos los sacerdotes fariseos les interesaba que se acabara ese movimiento, porque pues había muchas cosas que les estaban perjudicando, ¿no? Como ellos se sentían, yo pienso que se sentían como asustados, que pues, si ellos eran los que manejaban todo el negocio, que se les iba a acabar el negocio, o qué futuro iba a haber para ellos después de que triunfara el cristianismo en esos tiempos. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Iban por el desierto con rumbo a Damasco, cuando se abrió el cielo y salió una luz fuerte, como esta lámpara, pero más incandescente. No sé si, la verdad no sé si era de día o de noche, porque si era de día era tan fuerte que no se miraba la luz del sol. Uno puede ver la luz del sol y un momentito nomás, ¿no? Y te ciega, pero esa luz era más fuerte, era de mirar así de repente y bajar la vista, o poner la mano encima, pero para cubrirse los ojos. Y entonces Saulo iba caminando y de repente apareció esa luz y dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor?
Pura cosa es dar con los cosas contra la religión. Una cosa es dar cosas contra la religión. A veces, nosotros, como hombres en la actualidad también, estamos en contra de algo y creemos nosotros que vamos a lograr nuestro objetivo sobre algo que no podemos en realidad contra esa cosa, pero somos tan aferrados. Imagínense ustedes que yo pongo un clavo, perdónenme, que yo pongo un clavo parado y que me quite el zapato y lo quiero doblar por la planta del pie. Nunca voy a poder, no voy a poder, pero es tanta es tanto mi pesimismo de que sí lo puedo hacer y me estoy dando y dando y dando y me está atravesando el pie, pero mi mente está tan aferrada. ¿Cómo voy a tumbarle una pared con la frente? Nunca. Se me va a quebrar la cabeza, pero nunca me voy a poder. Entonces, este hombre le dice a Jesús, ¿para qué te aferras en esto? Y esto es obra mía. ¿Verdad? No vas a poder. Pero el hombre así es. Que va en contra de lo que no se puede, en contra de una fuerza que no puede uno contra ella, pero el orgullo, la vanidad y la creencia misma de la persona lo hace pensar que podemos ir contra los designios del Señor. Y en la actualidad hay gente, aquí ahorita en la actualidad hay gente que de acuerdo a su religión o de acuerdo a su culto, echa por abajo el Evangelio del Señor y lo hacen ver como un movimiento que pasó nomás y en su mente eso es lo que tienen ellos, que es un movimiento que ya pasó y que esta religión que yo estoy procesando o que yo estoy que estoy en ella es la buena, esta es la que me va a llevar con el Señor y pasan por alto. La gente empieza a ver y a discernir que no era lo que nosotros creíamos, que hay algo más allá de nuestras fuerzas, y tienen otras ideas, otras costumbres. Entonces, Saulo, pues, no vamos a poder contra este movimiento, contra los vecinos del Señor. Y vamos a seguir leyendo aquí en el 6. Dice, él temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos también estaban alrededor de Saulo. Los hombres que lo acompañaban eran soldados que latinaban para entrar a los pueblos y buscar a la gente que creía en el Señor. Con cualquier sospecha o algo, entraban a las casas y sacaban a la gente, familias enteras, y se las llevaban. Estos hombres también oyeron la voz, pero no veían a nada. No sé si el resplandor no les permitía ver, pero ellos sabían que la voz estaba arriba de ellos, ¿verdad? Pero no hay nadie, pero aquí está la voz. Y Saulo, en ese momento, yo pienso que en ese momento, cuando cayó al suelo, perdió la vista. Entonces le dijo, Entonces Saulo se levantó en la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Él tampoco veía a nadie, pero no veía a nadie, yo pienso que los que estaban alrededor de él, o sea, no veía ni a los soldados que lo acompañaban. Yo creo que había perdido ahí la vista él. Así que llevándolo la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dice, no comió ni bebió. Cuando una persona dura 3 o 4 días sin beber, puede durar sin comer, pero 3 o 4 días sin beber agua,
se le hinchan los riñones y dicen que es un dolor muy fuerte, que no lo soporta. Entonces, si Saulo estaba 3 días sin tomar agua, yo pienso que sufría esos dolores y luego sin comer, porque hemos tenido ocasiones de que estamos pasando por una cosa muy dura, que no nos da ganas de comer. Y la gente dice, ándale, come algo, y no tengo hambre. Ya llevo 2 días sin comer, sí. No me apetece nada porque el dolor que traigo adentro me quita el hambre. Y entonces Saulo, Dios dice que duró ahí 3 días. Como quiera, como les digo, como quiera, sin comer todavía aguanta uno. Pero dice que los dolores que le causan a uno los riñones, porque los riñones se secan y se hinchan, que son insoportables. Entonces, yo pienso que Saúl está pasando por esa situación. Dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y él respondió, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, para que recobre la vista. Pienso que Saulo, cuando estaba en la casa, estaba cegado, pensaba en su futuro, y qué iba a pasar con él, porque mucha gente lo odiaba. Y yo quiero que pensaba él, salgo a la calle y me van a matar. Y no vas a ver ni qué, porque a lo menos piensan van a llover pedradas encima de mí. Y pasa una situación de que cuando nos sentimos perdidos, cuando ya no tenemos solución de nada, pensamos en el Señor, en nuestra última solución. Desgraciadamente a veces así pasa, que ya no en lo último pensamos en Él, porque sentimos miedo a la muerte, miedo a qué va a pasar, qué va a pasar después de la muerte, dónde vamos a ir, porque nuestro pensamiento yo pienso que no se va a fumar como el humo. Nuestro pensamiento, nuestra alma va a ir a algún lugar. Y en ese momento yo pienso que Saulo le venían muchas cosas por la cabeza. Sobre todo primero por su muerte. Y si me van a agarrar afuera, y por eso yo pienso que por eso, aparte de que el Señor le había dicho que no se moviera de ahí, él también pensó, dijo, pues no me conviene salir para afuera porque cualquiera me va a conocer. Y todo el mal que había hecho, ¿verdad? Cuando uno es malo y lo encuentra en la calle, mira, ahí va fulanito y dice, vamos sobre él. ¿Y qué nos pasa? Pues nos golpean o hasta nos pueden matar. Y Saulo, y luego ciego, en su ceguera, y en su ceguera de espíritu, tenía miedo a ver qué va a pasar conmigo. Pero entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridades de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre. A veces, Ananías conocía de palabra o de voz o la fama de Saulo y dijo, ¿cómo me vas para allá? Es como si a mí me dicen, ve a la colonia fulana y llévale este recado a un amigo que está ahí, pero yo sé que ese amigo es matón. Yo no voy, tengo miedo. Entonces Ananías dijo, ¿qué me mandas para allá? Este amigo, de seguro me va a encerrar a mí también, me va a hacer la cárcel. Pero a veces pensamos, decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué haces estas cosas? Porque como que no va, como que es en contra. Pero el Señor sabe lo que va a hacer. Él sabe las cosas las piezas que Él mueve, sabe por qué las mueve. Y nosotros no alcanzamos a entender cómo este hombre
va a ser un instrumento para Él. Si Él que perseguía a tus fieles, el que invocaba tu nombre, no entiendo, yo le decía a Ananías, yo no entiendo, pero Él le había hablado, ve, y más adelante vamos a ver. Dice, pero es instrumento para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Claro que este hombre pues, tenía conexión directa con los reyes y con los gentiles, porque él, pues el movimiento que traía y la autoridad que tenía, le daba manera de entrar a un palacio, entrar con los reyes y tal vez empezar desde ahí, desde arriba, a predicar el nombre del Señor. Pero no va a ser tan fácil, ¿no? Dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. El Señor dice, yo le voy a mostrar a él lo que se siente ser perseguido por mi nombre. Y más adelante vemos que sí le va a mostrar cómo. Que sufre en carne propia lo que hacía con sus discípulos, con aquellos que creían en él. Vamos a ver un poco, como decir, una cucharadita de su propio chocolate, ¿no? Entonces dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que te aparece en el camino, que te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. A veces nos toca a nosotros suerte de que alguien, comparando así como Ananías, los encuentra en el camino. Y nosotros creemos que estamos bien. Esa es la religión que procesamos, porque a lo mejor desde el nacimiento de abolengo recibimos esa religión y nuestros padres nos instruyen a nosotros. Pero a veces te toca, como le digo, la suerte que te encuentras a alguien como Ananías y te quita las escamas. Y te hace ver y te hace entender y te enseña la verdadera palabra del Señor. Y cuando tú entiendes el movimiento de la palabra del Señor, que viene del cielo y que debe ser bautizado, te preguntan si quieres ser bautizado. Y pues, claro que uno entiende, cuando empieza a entender lo que significa el bautismo y lo que significa esto, hacer. Y yo creo en Saulo, al recibir la vista, dijo otra oportunidad para mí, otra oportunidad para cambiar mi camino, mi historia. Y él ya sabía del bautismo, pero no estaba de acuerdo. Pero en ese momento, cuando él le dijo, vio a la persona, ¿cuál es la palabra? En persona, a la persona que miraba en sus visiones. Y dijo, esto no es cosa, a lo mejor dijo, esto es cosa de otra dimensión, porque ¿cómo voy a ver una persona que estoy viendo en mi agonía, en mi oscuridad, presente a mí? Es algo que viene de arriba. Y aceptó el bautismo, se levantó y se alimentó, ¿verdad? Perdón. Y Saulo se sintió obligado, no obligado que haya sido obligado por alguien, obligado consigo mismo a querer recomponer el camino y a querer predicar el nombre del Señor. A veces uno, como le digo, cuando uno le enseña y entiende uno, y se está alimentando uno constantemente con la palabra del Señor, y está cambiando su vida por dentro y por fuera y lo que lo rodea. Dice uno, voy a regalar, pero voy a dar un poco de lo que a mí me han enseñado, como una obligación personal, ¿verdad? Yo creo que Saulo así pensó, una obligación personal, dar algo.
de lo que me ha dado el Señor. ¿Y qué pasa? Si te gusta y te vas alimentando constantemente y va creciendo tu conocimiento y la fe, más importante la fe en nuestro Señor. Y quieres también hacer lo mismo. Y sales a la calle y te vas a encontrar gente. Como Saulo no fue fácil para Saulo, ¿quién iba a creer en él? Si todo el mundo sabía quién era. Fue difícil para él. Incluso los discípulos no lo entendían. Entonces dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿quién es aquel que asolaba a Jerusalén? A los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, tocando que Jesús era el Cristo. Pues si sentía uno confundido, si yo veo a una persona que es mala y que tiene mala reputación y me quiere hablar de cosas buenas, algo me quiere hacer, cuando me va a quitar la cartera, no le tienes confianza. Entonces, si todos alrededor conocían a Saulo, es una trampa que ha estado haciendo este amigo, es una preta de él, y seguro nos va a agarrar y nos va a llevar para allá. No se le acercaban. O así cuando usted le tiene miedo a alguien, así nomás está viéndolo de lejos y no se le acerca con mucha confianza, que teme el peligro, teme que le haga daño. Y Saulo así pasó con él, principalmente cuando empezó a dar este movimiento. Y luego vamos aquí, más abajo dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Todos los judíos dijeron, este amigo se nos puso en contra. Ahora resulta que anda predicando el nombre del Señor. Él, que iba en contra de lo que decían del Evangelio. Ya no nos sirve este amigo, nos traicionó. Vamos a tener que matarlo. Hay que darle, como dicen por ahí, chicharrón. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces Saulo se enteró de que lo andaban siguiendo y que rodearon su casa para esperar que saliera, para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Fue por atrás, en la noche, ya como a las 2, 3 de la mañana, yo pienso, lo bajaron y se escapó. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Como decía ahorita, ¿no? Él fue con los discípulos y nadie se le acercaba. Dice, este amigo viene sobre nosotros, ¿y quién va a creer en él? ¿Quién va a creer en alguien que está en contra de nuestro Señor? Nadie. Es una treta, una trampa. Y pues sí lo veían de lejos, pero así cuidándose las espaldas, ¿no? Pero dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces Bernabé era discípulo del Señor, le dijo, no tengan miedo. Yo le doy, como diciendo uno, yo le doy mi palabra que él no está cambiado. El Señor ya lo ha hecho instrumento para él, para predicar el nombre de Jesús. ¿Quién más que Saulo, que conocía todo el mal que había hecho que a veces cuando uno conoce una cosa,
dice que está bien seguro de lo que es o que tiene mucha experiencia sobre algo, dice uno, ¿a mí qué me vas a contar? Yo no sé todo, yo no sé todo lo que me estás diciendo. Entonces Saulo conocía bien a esas gentes que había encarcelado y sabía de lo que sufrían y él, conociendo todo este dolor y esta angustia que tenían esa gente, iba a saber por dónde empezar con ellos y qué les dolía y dónde se escondían a que viene y empezar con esa experiencia mala que él tuvo, reconvertirla, sacar algo bueno, porque de lo malo también salen cosas buenas. Entonces, Saulo dice, y hablando de lo mató, como habladamente en el nombre del Señor y disputando con los griegos, ellos procuraban matar a los griegos también, como que a mí tenían coraje, rabia, también procuraban matarlo. Como les digo, Saulo ahora, como le había dicho el Señor, ahora se sentía perseguido por aquellos que estaban a su favor, por el movimiento que había hecho. Entonces el Señor ya le había dicho acá, que iba a hacer sentir lo que se siente ser perseguido. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban con cabezas por el Espíritu Santo. En ese momento, como que bajó el miedo, porque ya el principal enemigo que tenía, el Señor lo había escogido y lo había llamado. Entonces, ya no había mucha persecución contra los cristianos y empezó a bajar el miedo, y se empezaron a reunir y a predicar el Evangelio, porque el enemigo principal ya se había puesto de su lado. Bueno, entonces, vamos a pasar acá. Vamos a pasar a Hechos 14, 19 y 23. Sí, 19, 23. Capítulo 19. Capítulo 19. Power on. Power on. 19, capítulo 19, versículo. Perdón, capítulo 14. Sí, de hecho. Capítulo 14, 19 y 23. Aquí vamos a ver a Saulo que fue encarcelado. Saulo fue apedreado, así como apedrearon a Esteban. Acuérdate que delante de Saulo apedrearon a Esteban y pues murió. Y como ya habíamos dicho, el Señor le había dicho, a lo mejor vamos a pasar por todo lo que hiciste y vas a tener que experimentar para que sientas en carne propia. Y eso como poniéndole trabas para ver si la fe de él iba en aumento y si iba a creer en el movimiento y qué tanto iba a resistir, ¿verdad? Te vamos a dar una cucharadita. Dice aquí en la 19, entonces vivieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Así como sacaron a Esteban de la ciudad, pero a él sí lo mataron. Así pasó con Pablo, lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad. Pero dice,
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. A veces es necesario pasar por ese camino de tribulaciones, de diferentes cosas que nos dicen la gente. No, mira, esto es así, esto es pura mentira, esto es el otro, mira, ven para acá y ven para allá. Y entonces uno empieza a discernir y tratar de entender, y a veces se retracta uno y dice: no, no me conviene. Pero, como les digo, cuando uno empieza a entender estas palabras, empieza a discernir por uno mismo, a decidir por uno mismo y a decidir que el Señor quiere de nosotros. Que a veces las religiones que existen, que son hechas por hombres, perdón, no son como el Señor las ha escrito. Y afortunadamente, como digo, gente que entendemos esto, empezamos a discernir por nosotros mismos y a creer en el Evangelio del Señor, a creer en lo que solamente Él quiere para nosotros. Como les he dicho muchas veces, nuestros padres quieren lo mejor para nuestros hijos, para sus hijos. Así el Señor quiere lo mejor de nosotros, para Él. Entonces, el Señor dice: constituyeron muchas iglesias y se empezaron a abrir iglesias y hicieron, juntaron ancianos para que quedaran en cada iglesia y pregonaran el nombre, predicaran el nombre del Señor. Pero también Saulo fue encarcelado también, así como él encarcelaba a mucha gente, él también tuvo que ir a la cárcel. Si gustamos ir a Hechos 16, capítulo 16, 23, 32. Del 23 al 32. 16, 23. Aquí dice que en esa parte había una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y a la gente que era rica pues la hacía más rica adivinando las cosas, ¿verdad? Y Saulo mandó que le habló al espíritu de esta muchacha de adivinación a que saliera de ella, y el espíritu salió de ella y ella ya no pudo adivinar ni discernir la suerte. Y esto enfureció, claro, a estas gentes. Y entonces hicieron un complot para arrestar a Saulo. Vamos pues aquí del 23, dice: después de haber azotado mucho, después de haberlos azotado mucho, los azotaron en la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. O sea que él dijo: métenos hasta el fondo para que estén más seguros. Y dice que les aseguró los pies en el cepo. El cepo es como, a veces se define como una trampa para un coyote o algo así, o es una especie de mueble que había antes de madera, que tiene unos orificios, y ahí meten los pies y le ponen candadito y está más seguro, ¿verdad?
Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Allá al fondo se oía una vocecita, un canto, y los presos que estaban acá más adelante estaban oyendo. Y dice, ¿quiénes cantan o qué? ¿O qué que están cantando? Yo creo que se preguntaban. Y estaban oyendo y yo creo que era agradable para ellos, ¿no? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los que estaban. Despertando el carcelero estaba dormido, pues, pero como que lo azotó, lo movió el terremoto y se despertó. Pero cuál fue su sorpresa, que viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que había vivido. En ese tiempo yo pienso que si a un carcelero se le escapaba un preso, acababa con su vida. Era el precio de que por eso uno dependiendo del grado de importancia de cada preso, no, a este lo mando hasta el fondo para estar más seguro yo de que no se va a escapar. Y es más, le voy a poner candado y le voy a amarrar los pies y las manos y todo lo que se pueda. Porque se me escapa uno de estos y seguro me va a matar. Entonces el carcelero agarró la espada. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Entonces se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque como agradecimiento, porque ellos no se escaparon y su vida no peligraba ya, pues él dice, me escapé de esta, ahora sí, y me ha dado el Señor una nueva oportunidad, pero ahora ¿qué debo hacer para ser salvo? Para creer en el Señor, para estar allá con Él el día que Él me llame. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fue a la casa del carcelero y a toda la familia habló de la palabra del Señor. Y toda su familia en esa casa fue salvada. El Señor cuando nos habla y vamos entendiendo, y les digo, su evangelio, su mensaje, y creemos en él. A veces uno piensa que pues, toda mi vida fue de esta religión, todo esto, el Señor me va a perdonar. Pero el Señor sabe que es por ignorancia de uno mismo, o por ignorancia de nuestros padres, porque nuestros padres porque los padres de nuestros padres nos enseñaron la religión que procesamos. Entonces, dice uno, o mi pensamiento me va a ganar de repente. Mi pensamiento va a decir, quiero en tal santo todavía, creo en tal imagen todavía. El Señor va a estar constantemente viendo mi pensamiento. No creo que me vaya a perdonar. Pero cuando Él sabe que tú entendiste esto, claro que te da oportunidad y te da Él borra todo el pasado. Capítulo 17, 30, 31. Dice 17, capítulo 17, 30 y 31. ¿Ya lo tenemos?
Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le digo, de esta ignorancia, porque ignoramos nosotros las cosas a veces, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué? Vamos a pasar por alto todo eso, todo el pasado. Arrepiéntete y cree en el Señor porque Él ya mandó a alguien. Él ya mandó a alguien para que hiciera estas cosas. Por cuanto has travestido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. El mundo será juzgado con justicia, no justicia, no con injusticia. Porque el varón, porque por aquel varón, dice, con justicia por aquel varón a quien destinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este varón, Jesucristo que fue levantado de los muertos. Como decía Pedro, que le dijo, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y él dijo, no vas a creer, no te vas a animar o no vas a hacerlo hasta que me veas de mí. Entonces nosotros creemos que el Señor se levantó desde los muertos al tercer día. Entonces tenemos nosotros la confianza de que sí hay vida después de la muerte, porque el Señor nos mandó a su Hijo y lo levantó. Y Él le había dicho a Pedro, hasta que me veas de mí. Pedro lo vio después de muerto. Y así es que nosotros, una vida eterna para nosotros. Vamos a estar allá el día que Él nos aporte en nuestro casa. Hasta aquí llego yo, Señor. Hermanos, gracias por su atención. 10 para las 11. ¿Sí? ¿Cuánto? 10 para las 11. Bueno, mi amor. Gracias a Dios por la lección.